El tema de hoy que vamos a abarcar, aquí estamos presentes como siempre en el ritmo de la vida, al ritmo de la vida. Y vamos a tocar un tema muy interesante que se nos ocurrió esta semana, porque nos ocurrieron muchas cosas muy interesantes. Entonces decidimos aplicar la palabra resiliencia. Vamos a platicar un poquito sobre eso porque esta semana nos afectó muchísimo y la empezamos a aplicar, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi querida Yasmín? Gusto verte otra vez. Estamos ahora sí activados, reactivados, listos para emprender otra temporada de mucha actividad. Que ahorita vamos a platicar un poco de todo lo que viene, ¿no? Claro que sí, para mí es un placer estar aquí nuevamente. Ernesto, gran maestro, gracias por este espacio. Me siento muy agradecida, muy entusiasmada, claro. Y sobre todo lista para compartir lo mejor de lo mejor sobre este tema. Claro. La resiliencia, que tanto nos enseña, que tanto nos empuja a desarrollar lo mejor de nosotros y enfrentarnos a nuestra grandeza frente a la nada. Así es. Y es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque yo creo que todo mundo hemos actuado de acuerdo a al significado de la palabra resiliencia, y muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero ahora lo estamos haciendo a conciencia. Esta semana tuvimos episodios muy interesantes que pusimos enfoque en la palabra, ¿verdad? De manera accidental, pero como que ni tanto así accidental, porque las cosas pasan por una razón y eso lo sabemos. Y fue muy peculiar porque de repente nos encontramos aquí haciendo un episodio sobre el tema, sobre lo que es la resiliencia, y vamos a compartir nuestras experiencias, cómo hemos descubierto y recordado cómo hemos atravesado por el proceso de utilizar la fuerza de la palabra, ¿no? En este caso de lo que es la resiliencia, cuando estamos conscientes del poder que tiene, de su significado, ¿no? ¿Qué piensas, Yasmin? Y es muy profundo porque entendiendo en contexto general, la resiliencia es aquel episodio de la vida donde las condiciones, circunstancias o eventos que se nos presentan están sazonados con cierto grado de dificultad. O bien estás tocando fondo, o estás en el momento más cabrón de la vida, ¿no? En ese momento, mentalmente hablando, así se puede considerar frente a una situación o situaciones en general. Y creo verdaderamente que la resiliencia es un regalo al que nos enfrentamos todos los días. Y todo depende con qué lente o con qué actitud estemos observando la solución frente a aquello que puede ser miedo, que puede ser desilusión, que puede ser traición, que puede ser que no recibimos lo que estábamos esperando, pero hay una enseñanza trascendental detrás de todo esto. Así es, y bueno, basado en experiencia, vamos a platicar un poquito sobre eso, porque esta semana estuvo muy interesante, ¿verdad? Teníamos mucho que no nos comunicábamos, o no se nos dio, el oponente por alguna razón se puso muy terco, pero a fin lo logramos vencer y logramos estar aquí hablando de precisamente la palabra que en parte nos ayudó, nos impulsó a estar aquí hablando sobre el poder de la palabra, ¿no? Y ahora que lo mencionas, estábamos hablando de un tema relacionado, cómo hemos logrado aquí entre tú y yo filosofando, integrar la palabra alquimia dentro de lo que es la resiliencia, porque se trata de convertir, la resiliencia es precisamente de convertir una negatividad que recibimos por alguna razón extraña o no tan extraña, recibimos negatividad y la acumulamos y nos afecta muy, muy fuerte, al punto donde muchas veces nos caemos moralmente, ¿no? Y la resiliencia precisamente es entrar en conciencia, entender lo que es la palabra y su efecto, y aplicarlo, hacer el esfuerzo por aplicarlo, no por decir tengo que convertir esto en lo contrario. Pero la magia de la palabra es cuando tú conviertes esa negatividad, le das la vuelta y lo conviertes 3 veces positivo de como entró negativo, ¿no?
La productividad de voltear las energías a tal grado de que estás aplicando alquimia dentro de lo que es el proceso de la resiliencia, ¿no? Acabas de dar con la clave de la resiliencia, el punto de poder tener esa panorámica de frente a lo que está sucediendo conscientemente, esa realidad que aún no entiendes, ese karma, esa energía que aún no se comprende, pero que necesita tu atención para que pueda ser resuelta. Y es bien importante cómo lo abordaste desde el tema de la alquimia, porque ya encontrando este profundo sentido de cuál es la construcción de las palabras que estamos gestionando frente a lo que estamos viviendo, o sea, qué conversaciones nos decimos a nosotros mismos frente a la situación, porque en realidad todo es de actitud. Y es bien importante entender este punto, porque hay personitas que de verdad, yo uso estas palabras con tanto tacto, así con pincitas de cirujano literal, donde personas que no logran manejar la resiliencia terminan en el suicidio. Sí. Terminan haciéndose daño, en círculos destructivos, vicios, adicciones, haciendo hábitos nocivos. Por ejemplo, cuando les dan una resiliencia, ¿qué es lo primero que sienten? Tal vez ansiedad y se ponen a comer de todo. Y es donde caen en la trampa. Entonces, es importante que desde ese lente empecemos a verdaderamente sacralizar esta palabra para poder entonarnos con el acto mágico, donde da ese clic de evolución para conectar con esa frecuencia de luz que hay dentro de ti, y que puedas ver los regalos detrás de esas dificultades, y que esos regalos pueden ser que desarrollaste dones, desarrollaste potenciales, desarrollaste habilidades que tuviste que crear para poder transformar esa situación en oro, precisamente. Sí. Y es simbólico ahorita que menciones porque se relaciona la alquimia en tiempos pasados. De hecho, muchos científicos, en los casos que yo sé, que reconozco, por ejemplo, Isaac Newton, se sabía que estaba trabajando con alquimia, está estudiando el proceso. Se ha convertido en algo simbólico, porque ahora nosotros aplicamos la alquimia no necesariamente en el material oro. El oro es muy interesante porque hace rato estábamos comentando que, por ejemplo, los micrófonos que estamos utilizando tienen conductores de oro, precisamente porque son conductores muy o materiales que conducen muy bien la electricidad. Entonces la importancia del oro es precisamente porque es un metal tan puro, y aparte tiene cierto peso, es la densidad que tiene, y todos buscamos el oro, lo simbolizamos como un logro material. Pero cuando nosotros aplicamos la resiliencia, cuando decimos todo este mal que yo recibí por alguna razón, por algún mal de otra persona, o porque me fue mal en X situación, en vez de deprimirme, en vez de dejarme caer abajo, voy a trabajar, voy a mantener mi mente ocupada en algo que no me haga pensar o no me haga caer más en el pantano, ¿no? Entonces empezamos a usar nuestra creatividad para ya sea inclusive para describir lo que estamos pasando, pero lo convertimos en poemas, lo convertimos en canciones, lo convertimos en arte, y el resultado es un resultado increíble que lo podemos comparar con el oro, e inclusive más valioso que el oro, porque inclusive estamos sanando algo interno que teníamos, que nos estaba haciendo mucho mal, y nosotros, al apreciar el resultado de esa alquimia que hicimos, que realizamos, al verlo, quedamos con una satisfacción, que damos gracias por haber atravesado por esa caída, ¿no? Y es muy emocionante también porque te causa una sensación de paz. Yes. Y ves los resultados que son 3 veces más grandes que lo que tú recibiste, que el madrazo que recibiste tú de negatividad. Cuando lo logras transformar, estás en un estado de paz y de satisfacción por tu creación. Entonces es algo muy importante que
vamos a empezar nosotros a aplicar inclusive, ¿no? A raíz de esta, porque tuvimos conversaciones, estabas en una situación muy, muy densa, y nos comunicamos, ¿no? Y surgió la palabra, no tanto por accidente, pero salió. Todo es divinamente sincronizado, todo es un plan perfecto que nos lleva a los espacios mentales para estar literalmente integrando lo que estamos viviendo. Y eso es algo maravilloso porque es clave lo que acabas de decir. Ahora entendiendo el punto de el oro, ahí es donde se encuentra el oro espiritual, cuando podemos observar, tener esa visión mayor ante la situación que se experimenta. Y ahí, en el mero hoyo, en el mero profundo, ahí en la herida más dolorosa, en el lugar más abandonado, ahí, en el fango, es cuando brota la flor de loto. Es donde se construye la molécula de oro llamado conciencia divina, donde se plasma la claridad a través de la creación, como lo mencionaste. Se traduce el dolor en canciones, se traduce en inspiración y se traduce en un momento donde te conviertes en potencia creatriz. Es ahí donde la vida te está dando la escena perfecta, es más, te está dando ahí el rodaje de la película, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer con estos elementos? ¿Cómo vas a interactuar con estos personajes? ¿Cómo voy a jugar el juego de ajedrez en esta situación? ¿Cómo voy a poder conquistar a la reina o al rey? ¿Cómo voy a poder cuidar todos estos movimientos de juego para poder crear lo más hermoso y armonizado posible para sintonizarme en mi verdadero estado de gracia? Porque las situaciones no se prestan nada más porque sí, y no es nada más como a nivel individual, sino también a nivel colectivo. ¿Qué nos está enseñando la resiliencia y qué podemos hacer con ella para crear un mundo mejor, una realidad distinta y verdaderamente experimentarnos en ese estado de iluminación? Así es. Y no hay, bueno, creo que no, o al menos no se me viene ninguna otra palabra que tenga el poder de la resiliencia, ¿no? Cuando la sabemos aplicar, cuando la entendemos y repetimos, la usamos, creo que la usamos todos los días, pero no lo hacemos con conciencia. Y ahorita estamos filosofando aquí entre nosotros porque la necesidad de elaborar más en la palabra, porque el poder y el resultado es exponencial. Y de ahí viene la satisfacción de decir, híjole, no puedo creer que esta satisfacción que yo siento ahorita después de haber realizado, después de haber utilizado el poder de la palabra resiliencia, haberla aplicado, haber hecho el esfuerzo por sacar algo, entretener mi mente con tal de yo no estar pensando en esta negatividad por la que estoy atravesando, la voy a utilizar para distraerme y empieza a salir la magia. Y esa magia es un resultado exponencial. All right. Porque tú decías, ¿de dónde sale tanta magia? A la hora de estar aplicando precisamente lo que es el significado de la palabra, ¿no? Correcto. Es increíble el resultado que puede tener. Entonces, para nosotros es como que una vez que la entendemos, y no es muy difícil de entender, es simplemente darle la vuelta a la negatividad y transformarlo en algo positivo. Pero los resultados son increíbles, mágicos. Y es ahí donde se activa la mente resolutiva, la mente capaz de diseñar un nuevo campo de energía interno para poder crear la metamorfosis en el plano externo. Y desde ese lente de cuidado de ese estado mental, que lo más importante que tenemos es nuestro estado mental. Es ahí donde se encuentra el oro, la paz, la ciencia de la paz frente a los momentos difíciles. Ahí donde tengo que doblar rodilla y sí o sí tengo que salir adelante de eso porque no hay de otra. O creas o mueres, dice Schopenhauer. Sí. Es el libro del emprendimiento más genial que he leído hasta el momento. Así es, creas o mueres. Qué buena línea filosófica, ¿no? Y obviamente no hablamos de muerte física, no es simplemente, hablamos de una muerte donde la oportunidad de crear pues se fue.
Exacto. Se fue. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿nos acostumbramos a sufrir? ¿O nos acostumbramos a que cuando venga el chingadazo, pum, le damos la vuelta y lo convertimos en oro? Totalmente. Sí. Yo ahora hablo simbólicamente, obviamente, y esto lo podemos interpretar como alquimia, porque es alquimia. Es hacer convertir algo que no sirve para nada o que tiene muy poco utilidad, en convertirlo en algo que de verdad va a ser un impacto, no solo en tu persona, sino puede tener un impacto también en la gente, en la sociedad, como por ejemplo yo en mi arte, lo que yo hago es la música. No soy músico, que me tocó aplicar la palabra, el significado de la palabra resiliencia, y todo ese dolor y depresión que sentía yo, me puse en joda, ¿no? Y dije, no puedo estar pensando en este mal todo el tiempo, me voy a poner a escribir, me voy a poner a tocar la guitarra, me voy a poner a tocar el piano. Y creé una obra, pues para mí fue una obra de arte, porque salí muy satisfecho y dije, no puedo creer que hice tanto, produje tanto material en tan poco tiempo y tan satisfactorio, ¿no? Para mí es más que oro. Esta alquimia, este acto de alquimia que acabo de realizar, para mí es más que oro. Totalmente. Porque no tiene precio, ¿no? Y esa capacidad de poder traducir, embellecer lo que aparentemente se ve feo, lo que lastima, y poderle dar un giro de estética, es donde te empoderas. Es ahí donde dices, ok, todo fue perfecto y ahora entiendo la enseñanza que hay detrás de esta vivencia, porque si no la entiendo se repite. Uh-huh. Y si no la entiendo no hay opción. Uh-huh. Hay que verdaderamente entender este proceso como una divina oportunidad de avance. Así es. Como una oportunidad de desarrollo para alinearte, hacerte preguntas de poder realmente trascendentales. ¿Por qué estoy manifestando lo que estoy manifestando? ¿Estoy siendo responsable de lo que estoy creando? ¿Estoy siendo responsable de lo que estoy pensando? ¿De lo que estoy sintiendo? ¿Estoy culpando a los demás de lo que estoy creando en mi realidad? ¿O toca el momento de verte al espejo y decir, tú has creado todo esto? ¿Qué te enseña? ¿A dónde va? Mejorar hábitos, generar más opciones de solución para el planeta, más servicios, más orden, más visión, más enfoque. Más que necesita mi vida para poder armonizar esta situación y poder convertirme en el ser por el cual nací. Uh-huh. Porque hay una vida con propósito. Claro, y tocaste un punto muy clave, muy importante, donde lo que decía, por ejemplo, Einstein decía, a veces necesitamos crisis para poder emprender cosas nuevas y cosas productivas en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es precisamente un gran ejemplo de donde aplica la resiliencia, ¿no? Donde sabemos a nivel conciencia de decir, bueno, no hay mal que por bien no venga. Exacto. Hay muchas frases que utilizamos que apoyan o son parte o derivan de esta palabra no tan poderosa que es la resiliencia. Y cuando nos encontramos en situaciones, como ya me ha pasado varias veces, y la palabra a mí me cayó por accidente. Haz de cuenta que me dijeron toma, de ahí arriba, y me dijeron toma, lo necesitas. Y me la puse a leer y dije, vamos a ver qué quiere decir esta madre, ¿no? Me pasó lo mismo. ¿Verdad? y tiene un efecto inmediato. Ya. Porque te impulsa, te da un ánimo. Ya. De soltar trancazos, ¿no? Y de decir, no físicamente, ¿no? Sino estoy hablando metafóricamente, simbólicamente, sí. ¿No? De levantarte como guerrero o guerrera y darle. Yeah. ¿No? Y agarras impulso, ¿no? En cuanto entiendes, procesas, amplificas el poder, ¿no? El potencial que tiene. Obviamente tú tienes que hacer tu parte como persona, ¿no? Sí. No puedes nomás. Eso es algo que es muy importante, que mucha gente no lo logra, no logra, digamos, absorber.
no logran absorber el trancazo de negatividad y no lo alcanzan a procesar. No sé si porque no conozcan la palabra, pero yo casi estoy seguro que una persona que está en un estado tan decaído, que si se entera por alguna razón en la palabra y que él diga o ella diga, ¿sabes qué? Esto me puede funcionar, esto me va a funcionar. Totalmente. ¿Sí? Y descubres tu poder interior, ¿no? Y como un bulbo de luz, de energía, radias y empieza a salir toda la creatividad, pues, de la divinidad, ¿no? Claro. Y justamente fíjate qué bonito que tocaste ese punto sobre la conexión detonante con la divinidad. Porque justamente cuando me pasó muchos años, y también observando ejemplos, cuánto tiempo me costó a mí el entender el acto mágico de perdonar al que me hizo llegar a ese espacio de resiliencia. De perdonar, por ejemplo, lo que pasó al Papa Juan Pablo II, ¿no? Perdonó al que lo balaceó y le dio la bendición y todo. El cómo logras, como dice el Maestro Jesús, ¿no? Es que la verdadera virtud es amar al enemigo. Amar a ese ser que crees en tu vida, en tu mundo, que es tu enemigo, pero en realidad es ese hermano que a través de él lograste encontrar en ti lo que estabas buscando para tocar fondo y empoderarte. Entonces es el amor a aquella persona que te está amenazando de muerte, aquella persona que te está golpeando, aquella persona que te está lastimando, aquella persona que te minimiza, aquella persona que te corrió de la casa, aquella persona que te engañó, que te tocó, whatever. Vino a llegar a tu vida para que trabajes en ti esa capacidad divina de perdonar, esa capacidad divina de avanzar. Y si miras para atrás, solo es para dar gracias, aprender y saber discernir qué decisiones me llevaron a esa situación y qué decisiones tengo que tomar diferente para poder polarizar la situación de un ángulo a otro. Y tocaste otra palabra clave, que es el perdón, porque es otra cosa que yo sentí al ver los resultados de esta conversión, de esta alquimia, donde yo decía, ¿sabes qué? Gracias. O sea, y automáticamente aplica la palabra perdón porque estás tan satisfecho con el trabajo que has realizado, cómo lograste salir del fango de ahí, que dices, híjole, no puedo creer que si no hubiese sido por esta tragedia personal, no hubiese yo logrado obra de arte, o por lo menos para mí yo lo considero así, porque le tengo mucho amor a mi creación. Exacto. ¿No? A mí es mi bebé. En mi caso, por ejemplo, que yo hice un disco completo después de batallar con esos sentimientos, logro salir del fango y ¡pum!, ¿no? Dices, qué chido, ¿no? La palabra perdón es como que automáticamente se da a raíz de esa satisfacción personal. Eso es algo extraordinario, porque justo ahí, cuando estás en ese momento tan oscuro, el hecho de que digas gracias es tener la capacidad de seguir siendo fiel a tu luz frente a todo, de seguir siendo fiel a tu propia energía, a tu propia persona, porque te tienes a ti, aunque hayas perdido a medio mundo. Te tienes a ti, y es ahí donde dices, ok, Dios está en mí y Dios está conmigo y voy a avanzar, voy a romper con esto, porque todo esto es como un examen de vida, y si paso, voy por el sueño, cruzo el puente y lo manifiesto, y si no paso, lo voy a seguir intentando hasta que lo logre. Y la resiliencia también es una visual para entendernos en un estado vulnerable y ahí abrazarnos y sintonizarnos con la ternura, con nosotros mismos, darnos palmaditas. It's okay. Estás haciendo lo mejor que puedes. It's okay. Deja de latigarte, deja de lacerarte. Todo fluye, todo cambia y vamos a seguir confiando porque la fe mueve montañas.
otra palabra clave, la fe, ¿no? Que es súper importante y entender lo que es fe, ¿no? Y yo creo que valdría la pena elaborar un poquito sobre la palabra. Y luego, obviamente esta palabra fe merece todo un programa único, ¿no? Sí. Pero yo creo que vale la pena aplicarla o elaborar un poco el día de hoy, porque aplica mucho a lo que es la resiliencia, ¿no? La fe es súper importante. Pero vamos a tomar un pequeño break de unos minutitos y regresamos con la elaboración de la palabra fe y cómo se relaciona precisamente con el acto o la palabra de resiliencia, ¿no? El poder de la resiliencia. Divino, por supuesto. Regresamos en unos minutitos. Claro que sí. Bueno, estamos de regreso aquí y habíamos pensado en elaborar un poco sobre la palabra fe. Y voy a contar una pequeña anécdota, amiga, para que igual más bien retroalimentes lo que es la palabra, ¿no? Sure. Un día iba yo manejando el coche, iba con mi hijo, muy inteligente el chamaco, ¿no? Es ingeniero mecánico. Y estábamos platicando sobre pues creencias, religión y todo eso, y él para nada es un ateo de primera, ¿no? Pues imagínate. Me dice, ¿sabes qué? Después de que le pregunté, bueno, no crees en nada, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? No creo en nada, absolutamente nada, pero tengo fe. Dije, y ahí me quedé así como que... A ver, explícame. Sí, entonces me hizo reflexionar, y entonces estuve reflexionando varios días. Y pensé, ok, viene de un científico que dice que no cree en nada, pero tiene fe. Entonces yo tuve que reflexionar y decir, tengo que separar la palabra fe de la palabra religión. Y decir, no hay relación alguna, o no tiene por qué haber una relación entre la fe y la religión. No tiene nada que creencia. Entonces dije, ok, entonces un ser científico puede tener fe aunque no crea en un creador o divinidad o X o en adoctrinamiento religioso, etcétera, pero el hecho de que experimenta en un laboratorio, ¿sí? Y sabe que el experimento va a tener el mismo resultado, eso es fe. Él tiene fe que una vez habiendo hecho el experimento varias veces, lo que es el método científico, y dice, yo sé que el experimento, porque cada que hago el experimento tengo el mismo resultado, se convierte eventualmente en fe. Él ya no piensa en si va a pasar o no, no tiene dudas. Exacto. Tiene fe en que esto va a ser el resultado. Es como decir, yo sé que el sol va a salir mañana. Eso es, obviamente todos lo sabemos, es muy, muy difícil de que no salga el sol mañana, pero hay una posibilidad, ¿sí? Eso es, digamos, una probadita de lo que sería fe, ¿no? ¿Sabes? De esto, tú estar seguro de algo que es o va a ser, o el resultado que va a arrojar. Y ¿no? Es algo extraordinario lo que acabas de decir, porque en términos metafísicos, la palabra fe significa fortaleza espiritual. Y también es un sinónimo de confianza. En términos de profundas investigaciones, incluso desde textos sánscritos, sagradas escrituras, entre otras enseñanzas que abordan la palabra fe, básicamente significa, es la certeza y la confianza de que algo que se desea manifestar será concedido, será una consecuencia que tienes. Es más, ya ni siquiera le estás pidiéndole a Dios, Dios, es que se me haga esto, please, 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 no, gracias porque ya se hizo, porque tengo la confianza de que me estás ayudando y me estás asistiendo, y que yo también estoy aquí en un proceso de entendimiento donde sé que esta visión se va a gestar, sí o sí.
es la fortaleza espiritual donde la confianza, el valor, la voluntad, la visión y la proyección danzan juntas para tener como resultado la actitud indestructible e imparable para poder ser testigos del milagro. Uh-huh. Es hermoso. Sí. Y ahí yo creo que de ahí surge, obviamente están surgiendo muchas palabras que ameritan un programa entero, ¿no? Y antes de pasar a la palabra milagro, que es otro efecto de la resiliencia. Exacto. Porque dices, increíble que estos son los resultados que me dio toda esta caída, ¿no? Ya. Pero ahora podemos voltear a la frase y decir, bueno, la fe en parte es, en vez de ver para creer, que es parte del método científico, también puede aplicar es creer para poderlo ver. Exactamente. ¿No? Y cuando lo crees así fuertemente, y especialmente cuando crees en algo que es seguro, que es en ti mismo. Yes. ¿Sí? Es decir, yo sé mis cualidades, sé mis fortalezas, sé mis debilidades también, son parte de. Y entonces lo conjugas y te pones en acción, te pones a un ritmo de movimiento, ¿no? Y empiezas a mover, exacto, a movilizarte y ves resultados. Y dices, no nada más estoy viendo lo que yo creo, más de lo que mi expectativa natural, ¿no? Y es otra palabra que o es otra frase, podríamos decir, que es un resultado también de haber aplicado lo que es la resiliencia. Yes. Y ahora mencionaste el milagro, porque también ocurren milagros todo el tiempo, en cada segundo de nuestra existencia. Pero saberlo reconocer, los milagros que son más allá de nada más de los típicos milagros que el Creador hace, sobre los cielos, milagros que nosotros podemos hacer también, yeah, ¿no? Totalmente. De hecho, el poder profundizar en el acto mágico, en el acto de la resiliencia, donde juega el milagro, la fe, la confianza y todos esos maravillosos sinónimos, es ahí donde verdaderamente sentimos lo precioso y lo chingón que es ser humano. Uh-huh. Porque navegamos por ese bagaje de cada emoción, de cada personalidad que hay dentro de ti, y sacas al guerrero, sacas al que todo lo puede, sacas al valiente, sacas al poderoso, sacas al entusiasta, sacas al creativo, al innovador. Y es ahí cuando las más grandes invenciones de la humanidad han surgido. Correcto. ¿Qué pasó con Nikola Tesla? ¿Cuál era la necesidad mundial de iluminarse para poder crear nuevas cosas, tecnología y demás, ciencia, conexión? Y en esa resiliencia, en las miles de resiliencias que tuvo Nikola Tesla. Sí, fue muy golpeado por... Oh my God. Sí. Aún así, logró crear una transformación mundial. Un alquimista puro, el condenado. O sea, convertía las ecuaciones, las ideas, las materializaba por bien de la humanidad. Es lo más interesante, lo más importante, creo yo, y donde se merece más respeto y admiración. Ya. Que no lo hizo por un beneficio propio nada más, sino lo hizo por darle a la humanidad la oportunidad de evolucionar y de sobrevivir dentro de lo que es lo caótico que es el universo que no sabes cuándo te va a soltar un asteroide y toma, ¿no? Yeah. Son cosas del universo, nada más la divinidad sabe por qué lo hace, quizás para impulsarnos más a evolucionar y que no nos detengamos, no echarle hueva y decir, no, pues me siento aquí chido porque tengo el árbol que me da los frutos todos los días y ya tengo de qué comer, porque nosotros escogimos, ya si hablamos en términos más profundos, nosotros escogimos ser lo que somos. Exacto. Y escogimos todos los retos que conllevan ser lo que somos. Y tenemos las herramientas para salir adelante, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo constante para poder utilizar las herramientas del Creador o de la divinidad, o como gusten llamarle Dios, y utilizar estas herramientas para el beneficio de la misma humanidad.
¿no? Y tenemos que entender también de que es algo que es colectivo, donde nada más es individualismo, ¿no? El individualismo vendría donde uno pues obtiene sus propias experiencias, propios sufrimientos, propios logros, etcétera, pero a nivel colectivo lo compartimos, los frutos que se nos dan, ¿no? A raíz muchas veces de lo que hablamos todo este segmento, ¿no? Que es la resiliencia, constantemente lo estamos aplicando. I have a dream. Es ahí donde, imagínense, ¿no? Que se me ocurre este ejemplo de Martin Luther King. Frente a la resiliencia social que había en aquellos entonces, frente a las personas de color, cómo eran tratados, una barbaridad. Y en qué punto, a través de esa resiliencia, él fue la voz de todos. Él fue la fe, la esperanza frente a esa resiliencia, frente a la injusticia, frente al dolor colectivo, la humillación, condiciones infrahumanas literalmente. Entonces se convirtió en el liberador. Entonces ese mismo dolor que experimentaba él, lo experimentaban todos. Entonces cuando tú superas momentos de resiliencia a nivel personal, al mismo tiempo te estás convirtiendo en inspiración para el planeta. Al mismo tiempo te estás convirtiendo en inspiración y motor para tu familia, para tus vecinos, para tus allegados, para tus conocidos. Y dices, no manches, ¿cómo le hizo? ¿O qué pasó? Pues se conectó. That's it. Y te conviertes en inspiración. Y es ahí donde nacen los héroes. Cierto. Lo llevaste a un nivel más elevado la palabra, porque es cierto, se aplica también a nivel social, la manera como lo hizo, y lo han hecho muchos antes, ¿no? Gandhi, el maestro Jesús del que hablábamos, que constantemente tuvo que utilizar el poder de la resiliencia para poder salir adelante. Tuvo muchos obstáculos. Esta gente de la que estamos hablando tuvo mucho obstáculo, tuvo muchas caídas, ¿no? Tuvo muchos golpeteos por entidades que pues existen, están. Es parte del universo que escogimos. Y tenemos que aprender o utilizar lo que hablamos, las herramientas, para poder contrarrestar la fuerza, ¿no? Y eso es bueno hasta de cierta manera, pero lo tenemos que reconocer. Tenemos que entender que hay una embestida de negatividad en contra de la humanidad como existente que es, y nosotros, nuestra responsabilidad, si queremos culminar con el ciclo que nos corresponde, no sé cuántos años dure, cuántas eras, cuántos miles de años dure nuestra necesidad de estar aquí. Exacto. Una vez que cumplamos, vamos a entender por qué escogimos estar en este universo, ¿no? Y el poder de la colectividad es también el ejemplo que diste. Creo que es algo donde la resiliencia también aplica a nivel colectivo. Porque ahí donde entramos también con la empatía, con la vulnerabilidad, con la humanidad, con el cobijo, con la comprensión, con el, no manches, estoy entendiendo lo que está pasando, porque me pongo en ese momento, en ese contexto, en ese dolor, y lo comprendo, y también hasta cierto punto lo hago mío, pero no tanto, pero lo hago mío porque sé que al ser sensible puedo, en lugar de ser un punto que solo esté juzgando, que solo esté generando ese juicio, pero se puede trabajar, por ejemplo, ¿no? Hay gente que pide dinero en las calles, indigentes, que no tienen casa, que no tienen un lugar donde quedarse, que son jóvenes, talentosos, pero están en una condición muy disasociada de su poder. Entonces, hay gente que dice, no, pues que trabaje, que no sea huevón, pero tú no sabes exactamente cuál fue su proceso, su historia, su trayectoria. Entonces, cuando también comprendemos y observamos la resiliencia del otro, aunque tú no estés viviendo ese tipo de resiliencia o ese mismo de situación, si tú
mandas energía positiva a esa persona, mentalmente hablando, le ayudas a que su resiliencia sea menos pesada, porque somos seres mentales, somos seres energéticos y los pensamientos nos llegan y los sentimos. Entonces imagínense la vibración que ellos experimentan con los pensamientos densos de juicio de todo el mundo. Entonces tú, como ser resiliente, puedes acompañar en el proceso desde la luz, mandándole bendiciones. ¿Sabes qué? Y en lugar de decir, ay, mira qué jodido está, báñate mugroso. No, es así como yo te veo en tu poder, veo tu luz, yo veo tu grandeza. Estoy comprendiendo que estás pasando por procesos de aprendizajes que están necesarios para tu evolución, por tus propias decisiones. Amo y respeto tu evolución y por eso te mando mi amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y si está dentro de la posibilidad, pues dar un apoyo, ¿por qué no? A diezmar el momento. Y el poder convertirte en esa luz en momentos de resiliencia de otros, es ahí donde te conviertes literalmente en un ángel, porque estás siendo empático, porque estás sintiendo, porque estás comprendiendo y estás encendiendo la antorcha de luz en los corazones de las almas rotas. Es correcto. Y ese acto de juzgar también es algo que debemos de reflexionar, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre lo que es el acto de juzgar, porque en realidad tenemos el libre albedrío para hacerlo, pero moralmente no nos corresponde, ¿no? Exacto. Inclusive el Maestro Jesús hablaba sobre el tema, ¿no? de no juzgar, que decía el que esté libre de pecado, pues que suelte la primera pedradota, ¿no? Yeah. Y utilizamos eso de manera simbólica, ¿no? Porque y todos lo hacemos o lo hacíamos. Yo reconozco que yo lo hacía y entonces fui reflexionando. ¿Todos? Y dije, no, esto no es para mí ya, o sea, si lo hice, ya quedó ahí, en ese nivel de conciencia. Yo ya nos elevamos por medio del aprendizaje, por el medio de la experimentación, de las caídas y levantadas, aprendes y dices, no, ya no siento la necesidad de juzgar a otros, ¿no? Ya no siento la necesidad de estar criticando, cada vez lo haces menos y a veces dices, ay, estoy criticando otra vez, estoy juzgando, ay, no me corresponde. No es temor, no es autorregaño, es más bien una reflexión en el momento. Muy una importante. Reflexión momentánea, ¿no? Y dices, no, ya, o cada vez lo vas puliendo tu piedra bruta, ¿no? Yeah. La vas mejorando como persona, ¿no? Entonces cuando ves al indigente en la calle, sí hay todavía mucha gente que les dice mugrosos, que no quieren trabajar, pero uno no entiende, uno no sabe por qué están ahí. Exacto. Porque hay muchas variables dentro de lo que es la sociedad, especialmente una ciudad tan densa como en la que nosotros vivimos. Ley, Dios que mío. Es muy, puede ser muy, una ciudad puede ser un monstruo que no cualquiera lo puede sostener, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado cuando vemos esta gente que está y tener empatía, como dices, ¿no? Esa palabra que es tan importante, y decir, mejor me quedo callado. Mejor no tengo malos pensamientos en contra de esta persona, me abstengo inclusive de mal pensamiento. Exacto. Evita pensar que es un mugroso, mejor, ¿sabes qué? Una persona, es un ser que no entiendo yo por qué está en esa situación, o a lo mejor inclusive él es feliz, ¿no? Ahorita me acordé de una historia de un indigente que él era feliz con su perro, recogiendo botes y el perrito lo acompañaba, y de repente llegan dos tipos de clase media y ven que el perro está sufriendo y se lo quitan. ¿What? Y dices, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Le quitaron su felicidad al hombre porque pensaban que el animal estaba sufriendo, pero no entendían que este hombre en la calle con su animal era feliz. Yes. No era drogui, simplemente él no quería una vida más pachocha, si quieres llamarle así, como tú quieres, más super relax, eso es el relax de más para mí. Pero él escogió ese sendero, ¿no? Él escogió ese estado de paz, quizás, porque se veía que era así el hombre, ¿no? Y se volvió viral porque dijeron, ¿cómo es posible que no entiendan, no razonen, viendo una relación de dos amigos y actuar en hacer o llevar a cabo un acto
pues yo diría que brutal, ¿no? De brutos, porque le estás quitando la felicidad tanto al animal como, o más bien los animales fueron los que le quitaron la felicidad a este par de amigos, ¿no? Que era el indigente con su perrito, ¿no? Yeah. Entonces ahí, por eso surgió el tema por lo que hay que entender cuando vemos a esta gente en la calle, ¿no? Y ese ejemplo se me hace muy, muy real, y sobre todo lo menciono, o sea, de una manera abierta. Ya estamos al aire y todo pues sí, aquí en Los Ángeles he podido observar, ¿no? En California, cómo está ese ángulo de diferencias tan polarizadas. De repente en downtown tienes 1000 cosas, ¿no? Maravillosas, edificios, monumentos, museos, pero justamente caminas 2 pasos en la estación del metro y tienes a toda la comunidad homeless, ¿no? Entonces es ahí donde, o me pongo en la posición de asumir y juzgar que a nadie le conviene, no es nada lindo, nada vibrante, nada luminoso, o bien puedo ver las cosas como una excelente oportunidad para ayudar, como una excelente oportunidad para reflexionar, para empatizar, para poder inspirarme más, y también desde otro lente, ¿no? Si no me pongo las pilas y no le echo ganas y sigo procrastinando, al rato voy a ser su compañero. Entonces digo, no, elijo cancelar las posibilidades que no quiero manifestar. Y ahí es donde tomo acción necesaria para poder crear la vida que deseo manifestar. Y es ahí desde la resiliencia, ¿no? Desde entiendo, no juzgo, acepto, amo, bendigo, pero al final del día toda la atención viene a centralizarse en un solo lugar, adentro. ¿Qué estoy creando adentro de mí? ¿Qué estoy transformando dentro de mí? ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde quiero llegar? Así es. Y bueno, yo creo que en parte este programa es para ayudar o poner nuestro granito de arena y concientizar, ¿no? Y tratar de alcanzar los rincones de la sociedad donde haga falta, ¿no? Rellenar esos huecos que nos ayudan a concientizar, entrar de verdad en un estado de conciencia, ¿no? Y decir, me tengo que elevar, tengo que elevar y tengo que ayudar o tratar de ayudar de cualquier forma que sea posible, ¿no? O simplemente no criticar, no juzgar. Yo creo que esa es una energía, evitar esas energías negativas, yo creo que ayuda muchísimo a decirles mugrosos o juzgarlos de tal manera, ¿no? En vez de, ¿sabes qué? Si una vez te surge la oportunidad de tropezarte con uno de ellos y te surge la oportunidad de platicar, de conversar, a lo mejor era necesario, se dio, y ahora es tu oportunidad de darle poquita información que te ayudó a ti, compartirla con esta persona y procurar que le ayude, le sirva de alguna manera, ¿no? El efecto butterfly, que le llamamos el efecto mariposa. Exacto. Que una pequeña dosis de información de alguna manera alimente para que esta persona, si no está a gusto donde está, pues tenga la fuerza, tenga el ánimo de decir, me tengo que levantar. Exacto, ¿no? Exactamente. Y en este momento se me viene un ejemplo, hace tal vez 2 semanas. Estaba enfrente de una tienda y estaba esperando a mi mamá que saliera de ahí. Entonces estaba una persona, pues sí, un indigente, a un ladito de ese establecimiento. Entonces yo dije, ay, yo le quiero sacar plática. Resulta que sí estaba hablando español. Y le empecé a preguntar, ¿cómo va su día? Y me dijo, ay, mija, pues si usted supiera que me siento tan a gusto, tan feliz, porque si le contara mi historia, usted también se pondría feliz conmigo. A ver, cuénteme. Y luego ya me dijo que él se siente bien agradecido porque él puede ver el cielo, porque él puede ver los árboles, porque él puede sentir el viento, porque puede sentir el sabor de la comida que come cada vez que Dios le da a entender, pero cada vez que lo hace con agradecimiento. Y me contó que él tenía muchos trabajos. Aquí en Estados Unidos es muy común tener más de un trabajo.
Innecesario. Ya, entonces, no, cancelado, viene. Entonces, pues resulta que él era un mecánico que estaba trabajando en 3 lugares, nunca pudo tener hijos y ya no se pudo regresar a su país porque todos sus familiares murieron en Guatemala. Entonces, me dijo que cuando tenía cerca de 35 años, un camión lo atropelló y pasó por sus piernas. Entonces duró mucho tiempo sin poder caminar, sin poder moverse, sin familia, sin nadie de apoyo, sin trabajo, se quedó así literal, sin nada. Entonces, el día que él pudo recuperarse, para él recuperarse fue empezar a caminar. Y él se recuperó en la calle, literal. Entonces, ver cómo el Señor tan agradecido, yo aprendí tanto de él. Dije, wow, cuando a veces... Resiliencia absoluta. O sea, ahí, total. Digo, wow, qué maestros, cuánta enseñanza. Sí. Y ahí es donde me abro al campo de ser un estudiante de la vida y que todos son mis maestros, todos tienen sabiduría en su interior y que dentro de esa resiliencia que todos experimentamos de una o de otra manera, pues nos ayuda a ser más comprensivos y sobre todo agradecidos y sentirnos afortunados porque en realidad lo somos. Porque la resiliencia solo nos enseña a ser más fuertes. Es como un llamado, ¿no? ¿Cómo iba a decir? Es un recordatorio. Exactamente. De por qué estar agradecidos, ¿no? Perdón por el paréntesis. Sí, totalmente. Entonces le pregunté al Señor, tenía su boquita bien seca, ¿no? Le dije, tenga un vasito de... Bueno, le acerqué una botellita. Siempre traigo botellitas de agua por todos lados. Entonces, él agarró la botella de agua con sus 2 manos y la elevó al cielo y le dijo, gracias, Padre, agua bendita. Dije, fuck. Ahí me tocó el alma. Dije, ¿cuántas veces no agradezco el agua? ¿Cuántas veces no agradezco el plato que tengo de comida? Claro. Sí. Los zapatos que traigo puestos, los calzones si quieres, pero, o sea, el punto es cuál es la percepción que tenemos del mundo y cuál es nuestro estado anímico para poder integrarnos desde un estado armonioso a la realidad. Así es. Y bueno, esos ejemplos yo creo que son necesarios y uno hay que reflexionar en el momento, ¿no? De decir, me atravesé en esta circunstancia como un recordatorio a lo que tengo que reconocer como mi bienestar, ¿no? Que obviamente merezco lo que tengo y más, ¿sí? Pero hay gente que no tiene acceso a la misma información, a las mismas oportunidades que uno tiene quizás. Entonces uno tiene que también decir, ¿sabes qué? No importa lo que en la situación en la que yo esté o pasándola como sea, pero cuando ves otra gente que de verdad ha sufrido y de verdad ha tenido que aplicar la resiliencia, dices, ahora sí, reflexionando sobre esas situaciones, cuando yo use el poder de la resiliencia, ¿sí? Ya sé por qué tiene el efecto tan satisfactorio como el que recibe uno, ¿no? Porque esa gente de verdad son ejemplos muy vívidos, ¿no? De lo que es pues la necesidad de aplicarla, ¿no? Por fuerza. No hay opción. No hay opción, ¿no? Entonces esas circunstancias sí son medio heavy y de respeto y admiración. Yo la verdad estaba así como, o sea, yo mantuve mi actitud súper mega positiva con él, pero sí se me salieron mis lagrimitas. Dije, no manches, Diosito Santo, o sea, has puesto un ejemplo de aceptación, de amor, y que el Señor no dejaba de sonreír, pues. Y yo le pregunté, ¿dónde duerme, oiga? Ay, pues yo duermo en un lugar fantástico. Mire, toda la noche tengo oxígeno, me duermo debajo de aquel árbol. Dije, ¿tengo oxígeno? No hay gente que está en un respiradero en un hospital. Entonces vamos a ver qué es la riqueza realmente. O sea, ¿cómo te encuentras tú? ¿Qué aprecias como valioso en tu vida? Estar bien, sentirte bien. Y que todos los aspectos, al integrarlos a ti, pues van formando la vida que deseas crear.
Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de este segmento. Creo que fue muy productivo para nosotros dos. Totalmente. Elaborar, filosofar sobre la palabra, porque surgieron otras palabras, ¿no? De las que también elaboramos un poco. Y a nosotros como maestros también nos ayuda muchísimo, ¿no? Yes. Porque obviamente en esta charla que tuvimos aprendimos así increíble, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Sobre la conversación que llevamos ahí, el flow. Vamos aprendiendo así como en presta y te doy y me das, y no intercambio de energía, de sabiduría, ¿no? Nos hace crecer también al mismo tiempo. Y bueno, esperemos que este segmento haya sido sea de mucha productividad para nuestra conciencia. Y bueno, nos vemos en el siguiente segmento, ¿no? Gracias por escucharnos y Jazz. Claro que sí, gracias a todos, a ti que nos escuchaste desde donde quiera, desde donde fuera el lugar de la emisión, ¿no? La transmisión. El punto es que te hayas conectado con ese corazón. Con todo amor y entusiasmo mandamos estas vibras para ti. Si estás en un momento de resiliencia, si estás en un momento donde estás enfrentando situaciones complicadas, confía en que siempre hay esperanza, hay fe, hay entusiasmo, y que esa flor divina de conexión, esa luz que es intacta, pase lo que pase, esa luz divina de conocimientos puros, llamado gota crística, divinidad, esencia, tu alma, está ahí esperando a que despiertes, a que le des ese paso de fe. Y como dice la canción, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo segmento. Y bueno, pues Jazz, gracias por todo. Y nos vemos en un tiempito no muy lejano. Ajo me takoyasi.